MBS Radio se une a Himalaya. Todo el contenido de MBS Radio lo encuentras en la aplicación gratuita de Himalaya. Le aprecio mucho a Lorena Villavicencio. Lorena, bienvenida, diputada de Morena. ¿Cómo estás? Muy bien, Luis. Encantada de estar aquí con dos grandes mujeres. Es tu casa, Lorena. Bienvenida, gracias. También está Pilar Ortega, diputada del Partido Acción Nacional. Pilar, bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien, Luis. Muchísimas gracias y un gusto también estar saludándote, saludar al auditorio y estar con estas compañeras para hablar del tema. Gracias, Pilar, bienvenida, es tu casa. Sí. Y también está Isabel Reguerena, coordinadora de políticas públicas de X, Justicia para las Mujeres. Isabel, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Luis, yo también muy contenta de estar aquí para hablar de tan importante tema y compartir la mesa con las diputadas. Primero, ¿por qué esto? ¿Por qué de pronto estamos viendo estos movimientos? Sé que la pregunta puede ser necia, inclusive hasta frívola o como se quiera catalogar, pues, pero ¿por qué de pronto vemos todo esto? Vemos protestas que se van generalizando, vemos también pues muchas mujeres que están a través de las redes sociales subiendo casos de acoso una y otra vez. ¿Cuánto tiempo quedó escondido, no? Sí, porque las mujeres nos dejamos de resignar a estar viviendo la violencia de manera cotidiana, no solamente en el espacio privado, sino en el espacio público, con el agravante de que también somos violentadas por la propia institución, porque lamentablemente, y hay que decirlo con todas sus letras, el Estado no está asumiendo plenamente sus responsabilidades para garantizar la integridad, la dignidad y la vida de las mujeres. Y tampoco están asumiendo plenamente lo que establece la Constitución como una responsabilidad de todas las autoridades, que es la promoción, la promoción y el respeto y el cumplimiento de los derechos humanos, que es una carta de navegación que nos obliga a todos los que participamos en la vida pública, y yo diría a todos los mexicanos, y el Estado ahí tiene también una enorme responsabilidad. Entonces, las mujeres están exigiendo sus derechos. Esto parece que tiene que quitarse la filia y fobia política. Pilar Ortega, ayer aprobaron en Cámara de Diputados aumento al feminicidio, 65 años de cárcel, si no me equivoco. Todavía tiene que pasar, ¿no?, al Senado, todavía va bien una discusión, pero pues uno de los grandes problemas es la impunidad, ¿eh? O sea, puedes meterle una pena de 800 años. Exacto. Y pues si no vas a meter a nadie a la cárcel, da un poco igual. ¿Qué opinión te merece esto? Porque también se está politizando, Pilar. Sí, definitivamente yo coincido en que esta es una causa que no debe politizarse, y también señalar que en la Cámara de Diputados estamos haciendo cosas. La Comisión de Justicia ha impulsado una serie de reformas. Este dictamen proviene de la Comisión de Justicia en un amplio debate que nos llevó incluso regresarlo a la Comisión para volver a analizar este tema, y después de amplias discusiones, nuestras sesiones son larguísimas. Finalmente acordamos hacer esta reforma. Sin embargo, es una reforma parcial que tendrá que entrar en un análisis integral del fenómeno. Y bueno, hemos logrado en la Comisión de Justicia que estos temas no se politicen, es decir, sacar asuntos por unanimidad, y así tendremos que seguirlo haciendo. Obviamente cada una de las fuerzas políticas es libre de manifestar su posición, pero al final, como mujeres, como la legislatura de la paridad, tendremos la obligación de buscar cuál es el mejor camino y buscar a las instituciones, porque hoy sí hay que volverlo a señalar. Tenemos un quiebre institucional que ha permitido que estos temas estén en la impunidad. Hoy tenemos una gran desconfianza social, hoy tenemos grandes índices de impunidad, y esto se debe a una falla sistémica en donde falta presupuesto, falta capacitación, falta perspectiva de género. En términos generales tenemos una falla sistémica, pero si hablamos en concreto de estos temas, de cómo ha crecido la violencia contra las mujeres, vemos también que la falla institucional tiene aún todavía una mayor carga, justamente por este desdén que muchas veces en que muchas veces caen estos temas. Y para muestra están las declaraciones del presidente. No es un tema que le agrade, que sea cómodo, pero además que trata con desdén. Dime algo, Isabel Reguerena, de políticas públicas de X, Justicia para las Mujeres. Hay un asunto que tiene que ver con el Estado.
pero hay un asunto que tiene que ver con la sociedad también. Claro. O sea, es una sociedad machista, o somos una sociedad machista, somos una sociedad en gran parte misógina, somos una sociedad que no entendemos mucho todavía el asunto de una equidad de género, y que en algunos lugares, estados de la República, en distintas provincias, en municipios, todavía la cosa es muchísimo peor. Escuchábamos lo que le pasó a esta joven, fue pues asesinada, denunciaba acoso de autoridades. ¿Qué está pasando? ¿Qué nos está pasando como sociedad en ese sentido? ¿Qué es lo que no entendemos desde tu perspectiva, Isabel? Pues yo tomo de partida los comentarios que hacían las diputadas sobre... Estamos hartas, las mujeres, de lo que estamos viviendo, y estamos hartas también de una política integral. Y creo que ahí es cómo trabaja el Estado también con la sociedad para no llegar a este último acto que ahora estamos hablando solo de feminicidios, ¿no? Pero antes de empezar esta mesa hablabas, por ejemplo, del caso del ácido, ¿no? Que se le... Entonces, es importante reconocer que existen ciertas violencias antes de llegar a este feminicidio y que estas violencias muchas veces no están siendo abordadas, y nosotras estamos muy preocupadas que solo nos estamos fijando en el tema de feminicidios, sancionar penalmente, pero estamos cortando muchas políticas públicas que ayudaban a la sociedad y a las mujeres que estaban en una situación de violencia. Por ejemplo, el recorte a los refugios, ¿no? Okay. Cuando una mujer va a un refugio es porque ya no tiene nada, Luis. Cuando tú te tienes que salir de tu casa llevándote lo básico es porque ya no tienes nada. Y este sexenio se ha cortado hacia eso. El otro es el corte a las estancias infantiles. Es muy importante mencionar esto porque, si bien está comprobado que muchas mujeres permanecen en relaciones de violencia porque tienen una dependencia económica con el hombre. Si nosotros quitamos un sistema de cuidados, de apoyo a las mujeres para que puedan acudir al ámbito laboral, también con eso estamos favoreciendo la violencia. Entonces, si bien creo que como sociedad tenemos que abordar estos problemas, y aquí es interesante también, hablabas también de un asesinato de policía, ¿no? O sea, también reconocer que hay dos fenómenos, que es uno, la violencia que sigue ocurriendo en el ámbito privado, que es constante cuando vemos las estadísticas, pero hay una violencia que se ha recrudecido desde 2007, cuando Calderón declaró la guerra contra el narco. Entonces, también en este sentido tenemos que reconocer estos dos fenómenos que son diferentes. Podemos ver el pico de la muerte, el asesinato de mujeres con armas de fuego en los mismos municipios que hombres. Entonces necesitamos diseñar políticas públicas que aborden estas dos dinámicas, que vean qué se puede hacer como para trabajar con la sociedad, para trabajar con hombres, para trabajar con niños, para abordar estos diferentes fenómenos. A ver, diputados, yo creo que lo que pone Isabel sobre la mesa es importante, más en diputados, porque pues sí se necesita más presupuesto. Lo de las estancias, ok, a lo mejor se politizó, el tema de los refugios, es que, a ver, más allá de filias, de fobias, de colores, ¿qué hacemos? ¿Dónde metemos esa lana? ¿De dónde sacamos la lana? Lana. Yo creo que hoy tenemos una enorme oportunidad. Las mujeres en general, independientemente de los cargos o no cargos, la sociedad civil, las diputadas, quienes participamos en diferentes ámbitos, de generar las condiciones para tener un presupuesto distinto y recuperar muchas de las políticas públicas que son fundamentales para lograr la autonomía de las mujeres. Una de ellas, evidentemente, tiene que ver con las estancias infantiles, que a mí me parece que lo único que están generando este tipo de políticas es justamente reforzar esta idea que es totalmente patriarcal, en el sentido de que las mujeres somos las responsables únicas que tenemos el monopolio del cuidado, y además sin tomar en cuenta que los niños, lamentablemente, donde están sufriendo el mayor abuso es en sus propias casas. Entonces, una política pública que le daba garantía a los niños y que al mismo tiempo fortalecía la autonomía de las mujeres. Y lo mismo sería para otros temas, porque también estamos de acuerdo con Isabel de que este es un tema, el tema del feminicidio es la constatación más clara de que sigue predominando una cultura machista en este país y que cada día está creciendo. ¿Por qué? Porque no ha habido una respuesta clara, un mensaje contundente del Estado de decir, no lo vamos a permitir que sigan violentando a las mujeres y vamos a tomar todas las medidas que sean necesarias
para evitar justamente que siga creciendo este fenómeno. Y junto con eso vamos a canalizar un presupuesto para hacer una política integral, para generar la plena autonomía de las mujeres, tenemos que incorporar el tema del cuidado, tenemos que evidentemente generar un presupuesto para el sistema de justicia, para el tema de prevención, para el tema de educación, porque tenemos también, este es un problema que habla del tipo de sociedad que estamos, en el que vivimos, y tenemos que cambiar justamente de modelo, un modelo que nos lleve al reconocimiento de los derechos y al hacer de la igualdad un tema real en el país. Pero es un asunto que va, sí, por presupuestos, que sí es un mensaje, dices Lorena Villavicencio, contundente del Estado, de no lo vamos a permitir, pero me da mucha tristeza, es que se permite todo. Y no quiero yo dar ideas a nadie, ¿no? Pero si ahorita se nos ocurre salir a la calle, ponernos una máscara o unos lentes y asaltar un coche, lo más probable es que no nos metan a la cárcel. 99% de probabilidad es que no nos van a meter a la cárcel. Para hacer lo que quieras en este país, es bien difícil que te metan a la cárcel, es bien difícil que llegues a juicio. Es un sistema que creo que no está funcionando y no sé si el asunto pasa por la impunidad de feminicidio, sí, pero de otros casos de violencia. Si dices, matamos a alguien y no te hago nada, imagínate cuando ponemos una denuncia de acoso. O sea, si con algo tan grave no te estamos haciendo nada, con otra cosa, no sé qué opinión les merece. Es parte, pues, del problema que tenemos en el sistema de justicia y que lamentablemente se está malentendiendo, porque lo que estamos viendo es que hay una tendencia a endurecer penas, hay una tendencia a decir, bueno, pues, prisión preventiva oficiosa para todo. Y esto lo que estamos reconociendo implícitamente es que las instituciones no están haciendo lo que deben. Y ahí hay un tema muy importante. La mayoría de los delitos que finalmente llegan a juicio vienen de flagrancia, es decir, que se hace la detención en el momento de la comisión del delito, lo cual implica que no hay ningún éxito en la investigación. No, pues horrible lo que pasó con Ingrid. Exactamente. O sea, a ver, el esposo de Ingrid lo detuvieron por lo que estaba haciendo. Exactamente. Entonces, no hay investigación. No tenemos policías de investigación. La investigación no es un tema dentro del sistema penal acusatorio. Hay una total incapacidad de una de las instituciones para que cuando se comete un delito que no es en flagrancia, a través de una investigación exitosa puedas llevar al juez un caso. Y eso se traduce en impunidad. Entonces, estamos equivocándonos pensando que si subimos todo al 19, pues vamos a tener al sujeto en prisión, cuando finalmente las estadísticas nos muestran que no son capaces las instituciones de llevar a un delincuente a prisión, salvo en flagrancia. Entonces, tenemos que buscar cómo sí pasa por la profesionalización de las instituciones, la capacitación, y si aunado a eso le agregas el desdén con que las instituciones tratan estos temas de género, pues el tema de perspectiva de género es fundamental. Entonces, sí hay un tema muy importante que reconocemos, pero que tenemos que buscar cómo buscamos esta ruta. Dime algo, Isabel, en el aspecto de todas estas cuestiones, o sea, hay instituciones, hay un Estado que no está haciendo su chamba, evidentemente, y dentro de todo esto, pues debería haber un asunto de prevención, un asunto de cultura, un asunto en donde pues podamos reeducar una sociedad, en donde nos podamos reeducar muchos hombres, por ejemplo, que a lo mejor estamos en una falta de cosas que pues ha sido así, nadie justifica nada, pero pues parece que quien puede lo más puede lo menos, pero no podemos ni lo menos. ¿Preocupa eso? Sí, totalmente. Un poco nada más retomando el punto de las instituciones y la procuración y impartición de justicia, concuerdo totalmente con la diputada respecto a la falta de capacidades, ¿no? Y la importancia de realizar capacitaciones en perspectiva de género, pero no solo que se queden en capacitaciones, que podamos evaluar estas capacitaciones. Si los MP se les está dando capacitación en perspectiva de género, hay que ver si lo están haciendo. Y el otro tema que es muy importante que sí me gustaría poner en la mesa es el tema de la impartición de justicia, también los jueces. Un tema que está pendiente y que ya se presentó una iniciativa es que todas las sentencias sean públicas. Okay. Parte del caso Abril, de por qué liberaron a su agresor, también recordemos el caso Porquis, cuando dejaron libre.
si nosotras no tenemos acceso a las sentencias y a las decisiones de por qué los jueces están dejando libre a alguien o por qué los jueces están decidiendo sobre algo, no podemos tener acceso a la justicia. Okay. Entonces, creo que algo que sí se puede hacer es exigir transparencia en las resoluciones, claro, respetando los datos personales, pero saber qué están haciendo los jueces para castigar a estas personas, ¿no? Este tema que menciona sobre cuál sería, ¿no? Ese que lo quería poner sobre la mesa y creo que es toral. ¿Es muy lento nuestro sistema de justicia desde tu perspectiva? O sea, porque, híjole, llega la sentencia y luego te tarda un ratote y luego viene... Pues más que lento, creo que hay un tema de falta de capacidades, falta de perspectiva de género, como Pilar mencionaba. Yo creo que el tema, por ejemplo, de crear nuevas fiscalías es un tema que puede servir, pero es peligroso porque en la experiencia replican los mismos problemas estructurales, ¿no? Uy, es que eso no se va a poder probar, señorita. Entonces, creo que es necesario antes de crear nuevas instituciones, evaluar a las instituciones actuales. Por ejemplo, hay una política pública que es una maravilla, Luis, que pocas personas conocen, que son los centros de justicia para las mujeres. En un mismo lugar una mujer llega y tiene acceso a asistencia jurídica, asistencia médica, legal, psicológica, ludoteca, y algunos tienen refugios. Pero esta política pública, cuando X la evaluó, se dio cuenta que en la operación tenía muchos problemas de recursos, tenía muchos problemas de falta de voluntad política, dependían del gobernador. Entonces, más bien, lo que necesitamos es fortalecer estas políticas públicas que ya existen. Esta política surge después de el caso de las asesinadas en Juárez, de Campo Algodonero, y reforzarlas, porque son políticas públicas que ya existen y que podrían ayudar a mejorar el acceso a la justicia efectiva a las mujeres. Y sobre el tema de los hombres, sin duda, un tema pendiente es trabajar trabajos con hombres y jóvenes y niños, el tema de masculinidades. Cómo manejamos las masculinidades, cómo manejamos la violencia, no es un asunto de mujeres, y eso tiene que quedar claro. Es un asunto de toda la sociedad y tenemos que trabajar con toda la sociedad sin culpabilizarnos, sino involucrarnos en las medidas para hacer frente a este fenómeno que en realidad nos tiene aterrorizadas a todas. Lorena Villavicencio. Yo creo que yo quiero aprovechar. El día de ayer aprobamos un punto de acuerdo, todos los diputados y las diputadas, que es positivo, donde estamos haciendo exhortos a las diferentes autoridades para el cumplimiento de sus responsabilidades en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia. Sin embargo, me parece que la Cámara de Diputados tiene una gran responsabilidad en el tema de la fiscalización. Y en ese sentido tomo lo que dice Isabel. Efectivamente, y estamos en la misma comisión, Pilar y yo, y hemos platicado mucho sobre la necesidad de darle atención justamente a estas instituciones que tienen hoy ya una gran responsabilidad, como es CONAVIM, que tiene la responsabilidad de darle seguimiento a no solamente al tema de los centros de justicia, sino a las alertas de género. Tenemos la posibilidad de establecer una conversación y además llegar a acuerdos concretos con el Poder Judicial y con las fiscalías, en fin, y también con la Secretaría de Educación. ¿Qué está haciendo la Secretaría de Educación para promover todo el tema de derechos humanos en las escuelas? Porque este es un asunto también cultural y tenemos que atenderlo desde ese punto de vista. Y bueno, pues me parece que ahí tenemos que trabajar muy fuerte en nosotras y dar respuestas. Yo creo que ahorita estas mujeres que se están manifestando, a quien respeto enormemente porque están colocando el tema de los derechos de las mujeres en general, me parece que tienen que tener una respuesta puntual por parte del Estado, y el Estado me refiero también a los gobernadores, no solo al presidente de la República, y me parece que el presidente de la República debería, si no conoce muy bien el tema del feminismo y el tema de lo que estamos exigiendo a las mujeres, hay mujeres que están sumamente capacitadas dentro del gobierno, que deberían estar al frente y que deberían estar generando una mesa de trabajo emergente para dar respuestas puntuales. Ya las mujeres ya no pueden estar esperando, lo que está de por medio es la vida de las personas. Las mujeres hoy nos sentimos totalmente indefensas, y estoy hablando de una diputada. Y yo puedo pensar en una mujer que vive en una zona precaria, en qué condiciones está y cómo
¿Cómo se puede defender si no tenemos un sistema de justicia que le dé atención y seguimiento ni siquiera a las denuncias que se presentaron? El caso de Fátima es un ejemplo claro de la falta de atención. La negligencia en todos lados. La negligencia en todos lados. O sea, tienes la impunidad negligente, el DIF negligente, la Procuraduría o Fiscalía negligente, pero es uno de muchos más, sí, desgraciadamente. Entonces, ¿no? El compromiso nuestro, y es el primer compromiso que tenemos como representantes populares, es que se garantice que cada uno de las autoridades cumpla debidamente con sus facultades. Y el propio Hertz seguramente estará con nosotros en una mesa próximamente. La primera pregunta que hay que hacerle a Hertz es ¿qué está haciendo puntualmente para mejorar el sistema de investigación y de judicialización? Por ejemplo, ahí es un asunto federal, la mayor parte de feminicidios son locales. Pero él es el presidente de la Conferencia Nacional de Procuradores y desde ahí podría hacer muchísimas cosas. ¿Qué opinión te merece Pilar Ortega? Por supuesto, yo coincido con Lorena. Efectivamente, creo que ha faltado una articulación y una sistematización para abordar este problema, que es un problema que lastima a las mujeres y que que genera también una gran demanda social. Y bueno, podremos decir, bueno, sí, los feminicidios se cometen la mayoría de los casos dentro del ámbito local, pero tenemos un sistema nacional de procuración de justicia, tenemos un sistema nacional de seguridad pública en donde están sentados todos los fiscales y procuradores del país y todos los gobernadores. Además, la política criminal se dicta a partir de lo que establece la ley general de seguridad pública, y creo que ha faltado mucho por parte de estas instituciones. Yo quisiera saber si dentro de estas reuniones de la Conferencia Nacional de Procuradores efectivamente se está dando un seguimiento, se está generando un diagnóstico, se están atacando, se están generando estrategias para atacar el tema. Efectivamente, como lo decía Lorena, yo quisiera reiterarlo, próximamente tendremos ya la instalación de una mesa de trabajo entre diputadas, que fue también una iniciativa que ha tomado nuestra presidenta, junto con la Fiscalía General de la República, y ahí tendremos que analizar cuál es el marco normativo hacia donde queremos llegar y que nos permita conseguir estos objetivos que hoy nos estamos trazando, entendiendo que no todo queda dentro del ámbito legislativo y que mucho tendrá que estar del lado de la política pública implementada. Finalmente se nos quedan muchas cosas, obviamente en el tintero, pero bueno, hay muchas preguntas del auditorio, hay muchas cosas que nos dicen en el WhatsApp, y algo que se repite constantemente, pues ¿qué hacemos? O sea, mujeres que son acosadas por el jefe. Bueno, no estamos hablando todavía de un nivel de esa violencia de feminicida, que es la última etapa de la violencia. Mujeres que son acosadas por el jefe, mujeres que están siendo violentadas en la calle porque hay un toqueteo en el metro, por ejemplo, mujeres que van caminando y de repente les gritan algo. ¿Qué hacemos? ¿Qué se puede hacer en un país como este, en una situación como esta? Como lo acaban de decir, es que no es algo que espere, es algo que se lleva viviendo años y años y años y años. Miradas lascivas, todo. ¿Qué hacer? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué les dirían a estas mujeres? Yo creo que, sin duda, tendríamos que seguir exigiendo mejores respuestas estatales. Creo que ahora mucho de lo que nos queda es exigir al Estado y acudir a las políticas públicas, insisto, existentes para buscar ayuda y apoyarnos entre nosotras. Lástima, es muy triste, pero apoyarnos entre nosotras y exigiendo a las autoridades, sabiendo que si bien como sociedad hay elementos, los responsables son el Estado. Y eso tiene que quedar claro, Luis, porque creo que mucho se ha dado el diálogo de, bueno, es que ustedes tienen que dar la solución. No, el Estado es quien tiene que garantizar nuestros derechos. No podemos seguir teniendo casos de acoso constantes, ¿no? Casos donde todas salimos y nos subimos al metro y tenemos pavor de no llegar a casa. Entonces, exigir al Estado que cambie, que haga políticas públicas que funcionen, que no se queden en penas donde, como bien dijiste, ni siquiera llegan los casos. No podemos solo subir a 65 años si los casos no llegan. Y jueces que realmente pues apliquen la perspectiva de género. Isabel Reguerena, coordinadora de políticas públicas de X Justicia para las Mujeres. Gracias, Isabel. Gracias a ti. Gracias por estar con nosotros. Para concluir, una reflexión, Lorena Villavicencio.
Bueno, mi reflexión es en el sentido de que debemos convocar ya a todos los poderes del Estado para que se tomen medidas específicas, para que logremos un acuerdo para fortalecer estas políticas públicas que ya están, y decirte que nosotras como diputadas sí hemos hecho la diferencia, y lo digo por las mujeres que hoy estamos integrando la legislatura de la paridad. Hemos hecho una cantidad de reformas para reforzar todo el tema de derechos de las mujeres, incluso para el tema de justicia. Sí estoy de acuerdo, no basta con el tema de incrementar las penas, esto no tiene un resultado real, si no hay una política de prevención, que creo que ahí tendríamos que centrar también parte de nuestros objetivos. Nosotros estamos trabajando lo mejor posible, pero si esto no se ve acompañado de políticas públicas y un presupuesto adecuado, no vamos a tener los resultados que esperamos. Y decir nada más finalmente que estamos plenamente comprometidos con los derechos de las mujeres, que las manifestantes que nos están escuchando, decirles que entendemos perfectamente su enojo, su dolor, su frustración, y que vamos a hacer una campaña junto con ellas, vamos a hacer un trabajo legislativo para fortalecer el sistema de justicia, para que no se siga mandando este mensaje de impunidad que solamente fortalece a los agresores en este país. Gracias, Lorena Villavicencio, diputada de Morena. Pilar Ortega. Gracias, pues también comentar que en la Cámara de Diputados estamos haciendo cosas, estamos generando diversas legislaciones que están construidas tratando de dar ese apoyo de las legisladoras. Estamos trabajando y estamos poniendo los temas en la mesa legislativa. Ayer, además de este cambio en la pena del feminicidio, se aprobó también en la Cámara de Diputados unas reformas en materia de acoso y hostigamiento sexual que están en el Código Penal. Es decir, creo que también tenemos que buscar cómo difundir lo que estamos haciendo, cómo ayudar a las víctimas, a quienes nos están escuchando y que son víctimas de estos actos, de saber que tienen instituciones a donde pueden denunciar y que pueden además dirigirse a su diputada, a su diputado, para conocer cuál ha sido cuál es el andamiaje institucional legislativo, pero sobre todo también concluir con que sí necesitamos este gran acuerdo nacional, y que en la mesa de la política pública del Poder Ejecutivo esté presente este problema que lacera a las mujeres. Esto es lo menos que podemos esperar. Muchas gracias, Pilar Ortega del PAN, muchas gracias a todas por venir.